Listo, ya está grabando. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy un poco lo que yo les voy a contar de manera un poco detallada y breve es ciertos análisis que yo suelo hacer cuando estudio las series de tiempo. Eso se conoce en la literatura como hechos estilizados. Y dentro de este análisis se realiza una serie de elementos que nos permiten un poco caracterizar las series y nos pueden dar elementos para entender las fluctuaciones que genere una serie frente a otra, ¿sí? Con base a correlaciones propiamente. En un momento, parece que alguien está en la sala de espera. O ya no está. No, ya no hay nadie en sala de espera. Listo. Entonces vamos a analizar. Vamos a hacerlo tanto, voy a darles una breve referencia y posteriormente si desean revisar, justo hay un paper del SRI que lo realizó José Ramírez con algunas personas una persona que creo que estaba en el banco, que era Iván Gachet en aquel entonces, y con Paul Carrillo en aquel entonces. Y es un paper bastante útil, es un paper, si bien es de 2010, creo que recopila bastante bien cómo hacer este tipo de análisis que se conoce como hechos estilizados. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de este tipo de análisis? El primero es como identificar las fases de crecimiento que tengan las variables, escribir un poco el comportamiento que tengan estas en el sistema económico y poder ver ciertas regularidades que se presenten en la serie, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la serie de la inflación. Esta es una serie que tiene un alto nivel de persistencia, o sea, si la inflación venía creciendo, o sea, va a estar explicada por lo que le pase al mes anterior o al trimestre anterior. Entonces, observar esas regularidades de manera dinámica es lo que nos van a permitir hacer estos análisis, es decir, cómo incide lo que pasó en un trimestre pasado frente en el actual, ¿sí? O ver ciertas interrelaciones entre algunas variables que se tenga entre los diferentes sectores. Ahora, el inicio de realizar todo esto que se conoce como hechos estilizados surgió del trabajo de Burs y Mitchell, donde se empezaron a medir los ciclos económicos y fue un trabajo hecho por la National Bureau of Economic Research. Y hay un poco de lo que ellos mencionan, porque una de las variables de interés de analizar más allá de la serie también va a ser tratar de entender los ciclos económicos. Sin embargo, esta palabra de ciclo económico va a ser algo subjetivo y va a depender de las metodologías. Justamente quienes hemos estado con Pablo hemos visto a ver ciertas observaciones que hace a una manera de obtener el ciclo que es a veces la más utilizada, que es el Hodrick-Prescott. Sin embargo, tiene ciertas críticas, pero en general la teoría se va a aplicar a cualquier tipo de ciclo económico. Ya después podemos ajustar esos elementos para afinar un poco más del resultado. Ahora, ¿qué es lo que dice Burs y Mitchell? Ellos lo que mencionan es que los ciclos económicos en realidad son un tipo de fluctuaciones que se presentan en la actividad económica global de las naciones cuyo sistema productivo descansa principalmente en la empresa privada. Dice, un ciclo consta de expansiones que se producen aproximadamente al mismo tiempo en muchas ramas de actividad económica y que son seguidas de regresiones, contracciones y recuperaciones, también de carácter general, que conducen a una fase de expansión al ciclo siguiente. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos van a permitir? Dentro de la serie, lo que vamos a tratar es de caracterizar estos elementos, que van a ser conocidos como los ciclos económicos. Acabamos de mencionar que van a tener ciertas fases. Van a tener las fases de recuperación, que sería, por ejemplo, la que tuvimos posterior a la pandemia, ¿sí? Después una fase de expansión, llegaremos posiblemente a un auge y después nuevamente tendremos alguna recesión y en ciertos casos se llega a alguna depresión como lo que está pasando ahorita ya en Estados Unidos. Entonces el objetivo es caracterizar y una vez que se caracterice estos elementos que se van a conocer como ciclos económicos, tratar de generar esas interrelaciones. Muchas veces el ciclo económico es como dependiendo de los parámetros, pero es una tasa un poco más de mediano plazo. Digamos, las tasas TT-1 o de trimestre o intertrimestrales posiblemente son tasas de más corto plazo. Entonces, estas suelen aproximarse, dependiendo de la metodología, a las tasas interanuales, ¿sí? Porque son como ya de mediano plazo.
Entonces, por eso una aproximación a veces que también se realiza, y he visto en los trabajos, es que utilizan las tasas interanuales de la serie como proxy del ciclo económico. En otros casos van a utilizar lo que se conoce como filtrado de series, donde tenemos el Hodrick Prescott, el Baxter King, el Cristiano Fitzgerald, porque nos comentó Pablo, el de Hamilton, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos son los que nos van a permitir ese aporte. Ahora, ¿cómo se procede a realizar un análisis de hechos estilizados? Nosotros aquí nos vamos a enfocar netamente en lo de los comovimientos, pero quiero que conozcan, o sea, todo el proceso en general. Entonces, dentro de este proceso, lo que se va a hacer siempre es tratar de extraer un ciclo económico. Y ahí entra una operación que se conoce como el proceso de filtrado. El filtrado puede venir de cualquier metodología, pero el objetivo de esto es obtener un componente que se va a conocer como componente cíclico, ¿sí? Que va a ser el ciclo asociado a la serie. Y otro componente que va a ser la tendencia, ¿sí? Para esto es donde ya entran como tal las metodologías, una de las más usadas y que posiblemente todos hemos escuchado es la de Hodrick Prescott. Sin embargo, existen otras metodologías, hasta de otros modelos con factores no observables como estos de estado-espacio, que también pueden ser útiles para este tipo de construcciones. Pero el objetivo es extraer el ciclo para un poco entender esas interrelaciones en el comportamiento de la serie. Un segundo análisis que se realiza, ya para entender un poco la dinámica de la serie, que se conoce como un análisis dinámico, es analizar la persistencia. Esto es netamente en la serie, que es examinar posiblemente si los crecimientos o decrecimientos que están en el ciclo están anticipando ciertas fluctuaciones, ¿sí? La inflación es un ejemplo bastante claro, ¿no? Que es bastante persistente. Si estaba creciendo los precios, va a mantenerse un poco esa tendencia, no es que va a cambiar tan drásticamente si subió el precio o bajó el precio, salvo que existan ciertos eventos adversos, por ejemplo, como lo del paro, que le dio un salto más, y con los resultados de lo que pasó del paro, que van a bajar los combustibles, que van a bajar, van a darse ciertos incentivos a la economía, entonces vamos a tener posiblemente una disminución en la inflación. Entonces, salvo esos elementos, lo mismo que pasó en el COVID. En el COVID, recordarán que justo el mes de abril se elevaron también netamente los precios y teníamos una tendencia de inflaciones negativas. Y solo en esa se dio ese salto y después se volvió a la tendencia. Entonces, eso es lo que un poco ocurre en el tema de persistencia. Esto no va a pasar en todas las series, va a ser mayor o menor medida dependiendo de la serie analizada, ¿sí? Ahora, otro análisis que es importante ver es el tema de la volatilidad para examinar, y esto va a ser mucho más marcado en series del tipo financiero porque las fluctuaciones pueden ser mucho más fuertes y dependiendo de la incertidumbre que existe en los mercados puede incrementarse la volatilidad o reducirse, ¿sí? En otras series económicas la volatilidad no es tan fuerte, pero por ejemplo si vemos series del tipo de comercio exterior, a veces sí, como están relacionadas con el mercado internacional, sí vemos ciertas fluctuaciones que pueden darse en temas de precios, sobre todo, antes que en volúmenes, pero en volúmenes también puede ocurrir, ¿sí? Entonces, aquí se hace ciertos análisis respecto a la desviación estándar. Y el otro análisis que es un poco para ver las interrelaciones es este que se conoce como análisis de comovimientos, donde vamos a tratar de identificar si la serie que estamos analizando tiene alguna relación con otra serie en el ciclo económico. El ejemplo más sencillo el que les voy a presentar hoy es, por ejemplo, el PIB con el M2, ¿sí? Que de alguna manera el M2 ya capturaría el comportamiento del crédito más otras variables, pero son variables bastante interrelacionadas, ¿sí? Porque la una incide en la otra y por eso tienen una relación tan clara. En general, a lo largo de la historia. En ciertos periodos puede haber, si uno se especifica en periodos específicos, puede que no haya una relación tan clara, pero sí en un comportamiento ya más de mediano plazo, ¿sí? Muy bien. Entonces, dado esto, vamos a entender un poco esto de los comovimientos. Los comovimientos al final van a ser correlaciones, ¿sí? Entonces no van a ser netamente un tema de causalidad, pero ya nos van a dar una relación de una variable frente a otra, de qué es lo que está ocurriendo. Si la una creció, digamos, cuando teníamos un comportamiento expansivo en el PIB,
¿sí? ¿Qué le pasó a la otra variable? Por ejemplo, lo que se esperaría, por ejemplo, es que el desempleo empiece a disminuir si estamos en una onda expansiva del crecimiento económico, como ocurrió, digamos, en ciertos periodos de gobierno. O lo que podría pasar, digamos, si hay una expansión del crédito, se esperaría que haya un incremento de actividad económica. Bueno, lo que vamos a tratar es de catalogar esos comportamientos con base a los ciclos económicos. Y ahí van a entrar dos análisis. El uno que va a ser verlos con movimientos por patrones de tiempo y ver un poco por el tema por los patrones de variación. ¿Qué es lo que mide el uno y qué mide el otro? Aquí vamos a dar ejemplos. Aquí vamos a tener, cuando tengamos una relación de una correlación que se encuentre, aquí voy a usar un momento el marcador, solo para indicarles. Aquí me voy a poner en un eje. ¿Ya? Digamos, aquí va a ser la correlación sencilla, que hacemos la serie contra con la otra serie de interés, digamos el PIB contra el M2. La correlación que nosotros sacamos en el Excel es una correlación en el mismo tiempo, es decir, lo que pasó en enero frente a lo que pasó en enero, febrero frente a lo que pasó en febrero. Sin embargo, nosotros también podemos correr las correlaciones adelantándola a una serie frente a la otra, ¿sí? O en su defecto, rezagándola una serie frente a la otra, ¿sí? Entonces, así es como vamos a obtener estos puntos que tenemos aquí. Estos de aquí, este de acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos va a permitir caracterizar de qué relación tienen dos variables económicas? Es donde nosotros veamos la correlación más alta. Si la correlación más alta está en el tiempo cero, digamos, como sería en este caso, y con más alta me refiero en valor absoluto, es decir, donde yo observe la correlación en valor más alto, ¿sí? Más que el ciclo, ¿sí? Eso me va a permitir evidenciar si mi serie es coincidente, si la correlación más alta es en el tiempo actual, ¿sí? Si yo evidenciara correlaciones en cambio más altas en periodos anteriores, como en este caso esta serie verde, lo que diría es que mi serie está rezagada al comportamiento, ¿sí? Y por el contrario, si mi correlación más alta está más allá del horizonte temporal que estoy viendo, es una serie de tipo adelantado. Y eso nos va a permitir caracterizar de cómo inciden en la serie. ¿Y para qué nos sirve esto? Nos sirve para afinar de alguna manera los modelos, ¿sí? Y también para entender a la serie como tal, para decir, digamos, si el M2 empieza a crecer ahorita, ¿qué es lo que espero en el PIB? Dependerá propiamente de cada economía, pero anteriormente cuando yo utilizaba el M2 en modelos, el M2 de alguna manera te anticipaba. O sea, porque de alguna manera todos los recursos que ingresaban y se mapeaban en el M2 de alguna manera se transferían a la economía y después de ciertos periodos se evidenciaban en el PIB. Ahorita un poco esto ha ido cambiando y vamos a ver que la serie es un poquito más coincidente y las correlaciones han disminuido. Y claro, y eso también porque se ve observado, porque si bien entran recursos, no entran directo al mercado, a la economía como tal, sino entran a otros fines. Entran posiblemente para pagar temas de deuda o no netamente para entrar en el mercado productivo. Entonces, por eso la relación de alguna manera ha bajado. Todos esos elementos se pueden ver con este tipo de análisis. Ahora, nosotros vamos a verlo de manera conjunta con este otro tema, que sea por los patrones de variación. Cambio, ¿qué es esto de los patrones de variación? Ahorita nos enfocamos solo en la correlación. Sin embargo, esta correlación puede ser del tipo acíclica, procíclica o anticíclica, ¿sí? O la anticíclica también se conoce como contracíclica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir estos elementos? ¿Qué es lo que nos quiere decir estos elementos? Lo que un poco vamos a evidenciar es que habrá series que aquí está más asociado al signo de la correlación, ¿sí? Si mi correlación más alta es positiva, lo que quiere decir es que si se incrementa una variable, yo estoy observando incrementos en la otra. El mismo ejemplo que vimos del M2. Pero también vamos a observar comportamientos diferenciados, digamos, del desempleo con el PIB. ¿Qué es lo que pasa? Históricamente la relación económica es que si tenemos mayor crecimiento, tenemos una mayor caída en el PIB.
Si tenemos mayor crecimiento del PIB, tenemos una caída en la tasa de desempleo. Entonces la relación es negativa, ¿sí? Y ahí vamos a tener un comportamiento que sería contracíclico. Habrá en cambio otras series que se mantengan, que tengan un valor bastante bajo, o sea, que no haya una relación tan fuerte, o sea, si se mueve la una, no hay un gran efecto la otra, entonces como que son acíclicos, no tienen nada que ver. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos comportamientos en mayor o menor magnitud, dependiendo del valor que tengamos en la correlación. ¿Sí? Listo, entonces. Muy bien. Listo. Ahora. Voy a borrar solo esto. Ya. Listo. Entonces, al final, ¿cómo van a quedar caracterizados estos elementos? Nosotros vamos a tener un eje de coordenadas, donde el eje X va a ser los rezagos y adelantos, ¿sí? Y en el eje de las Y, en cambio, va a ser el nivel de correlación, ¿sí? Que va a estar entre -1 y 1. Entonces nos va a reflejar qué tan correlacionadas están las series, ¿sí? Entonces todas las series que caigan por estas regiones van a ser con movimientos procíclicos y coincidentes, porque la correlación es positiva y están en el periodo cero. Si nos acercamos a la parte izquierda y vemos que, aquí les voy a graficar un elemento, ¿no? Si tuviéramos una serie así, por ejemplo. ¿Sí? Esta serie sería contracíclica porque estaría cayendo, sería procíclica porque la correlación máxima es positiva, ¿sí? Pero en este caso sería una serie del tipo adelantado. Por el contrario, si tengo esta, digamos, de aquí. Apliquémosle por acá. Algo así. Entonces, en cambio, va a ocurrir lo contrario. ¿Sí? Esta va a ser una serie contracíclica porque tiene una correlación negativa y va a ser una serie del tipo rezagado. ¿Sí? Y nos va a permitir de alguna manera caracterizar a estos elementos, ¿sí? Dependiendo de cómo se vea la curva. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Yo he mantenido una. Ya, ¿Puedes regresarte a la lámina anterior, por favor? claro. Ya, en el cuadro izquierdo, ahí las líneas verdes y las líneas, las líneas verdes y las líneas rojas, ¿no es cierto? La línea verde sería la otra serie, ¿no es cierto? Digamos que la azul es del PIB, o es la misma serie que solo es para caracterizar. ¿Cómo? Si son la misma Digamos que serie. yo quiero correlacionar el PIB con el M2 que decías tú, el M, ajá. Ah, ya. Entonces, la azul sería el PIB y la verde, diríamos, y la verde y la roja serían el M2 en este caso. La verde y la roja. No, ninguna de las dos. En realidad, el M2 va a salir así, de la que yo le saqué. O sea, digamos, aquí tú tienes la correlación del PIB contra sí mismo, va a ser una... Mejor le grafico en la siguiente. Emma, creo que la consulta, o bueno, no sé, yo también tenía que hacer consulta. A la final es el ciclo del PIF con el ciclo del M2 y de eso voy a ver la correlación, o sea, voy a ver los movimientos, si es que es coincidente, adelantada, Claro, con los resaca. ciclos. Pero a la final son dos, o sea, primero tengo que sacar los ciclos con alguna metodología y de ahí veo esa Ujú. relación, ¿no es cierto? Sí, sí, pero Existiría, pero como... siempre se puede hacer entre dos o más, o sea, entre... O sea, tú puedes hacerle una serie con todas las series que quieras, pero siempre el análisis va a ser 2 a 2. Pero claro, o sea, aquí yo podría graficar el ciclo que tiene, digamos, el PIB contra sí mismo va a ser una serie, voy a graficar. Si yo calculo la correlación de la serie contra sí misma, que sería algo bien trivial, vamos a tener una curva de ese estilo porque la serie va a estar altamente correlacionada consigo mismo en el mismo tiempo. ¿Sí? Realmente lo que se suele graficar es eso, a la serie correlacionada consigo misma y la serie correlacionada con la serie de interés, digamos el M2, por ejemplo. Entonces la correlación del azul sería la del PIB, esta sería la correlación del PIB con el M2. ¿Sí? Y entonces cuando nosotros evidenciamos esto, por ejemplo, esta serie, lo que estaríamos diciendo es que esta serie, la correlación máxima es positiva, ¿sí? Entonces estar correlacionada de manera positiva con el PIB, y en este caso, como está hacia arriba, es procíclico, ¿sí? El desempleo, en cambio, terminaría por acá. Veamos, este de aquí, le voy a graficar. Desempleo, en cambio, el PIB estaría igual a azul por aquí,
y el desempleo posiblemente estaría por acá. Que casi también es coincidente, pero era coincidente. Aquí debía ser la curva, el gráfico. ¿Sí? Pero la cosa es que estaría hacia abajo, que es adelantado. O sea, eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener este tipo de comportamiento. Este nos va a mapear. Y lo que estamos viendo en cada uno de estos puntos, digamos, esta es la correlación con la serie adelantada 2 periodos, este es con la serie rezagada 4 periodos, y esto nos da el comportamiento. No sé si con eso está más claro tu duda, Diego. Sí, o sea, cuando dibujas, digamos, las dos series, yo grafico las dos series, ¿no es cierto? Digamos, dibujo Ajá, el ciclo del PIB y dibujo el M2, el ciclo ¿ya? del M2. Ah, Ya, no, pero aquí dibujo no la... estamos graficando los sitios. Lo que No, no, estamos no, yo haciendo sé que aquí es solo son el las movimiento correlaciones. y la correlación, ajá. Ajá, Pero cuando la pregunta era más bien desde el sentido, cuando yo dibujo las dos series, antes de hacer las pruebas ni nada, digamos, solo así viendo el gráfico, y yo veo que, digamos, cae antes del M2 y el PIB cae luego. Cuando yo entro en este cuadro, ¿dónde estaría? O sea, el M2 sería adelantado a la caída del PIB, ¿no es cierto? claro, o sea, eso también lo vamos a ver gráficamente. Sí se va a poder ver gráficamente. Digamos, ¿quién va a graficar, digamos, este que sea el PIB? Digamos, de una línea. ¿Ya? Digamos, esta es la serie del PIB en el tiempo. Aquí digamos que está el tiempo. Aquí está, bueno, aquí no importaría la unidad porque digamos ya está la serie. Pues, ¿qué pasa? Aquí está graficado el PIB en millones de dólares. Entonces, desde aquí ya puedo mapear hasta cierto punto y ver ese comportamiento. ¿Dónde está? Voy a ponerle en otro color rojo, lo habíamos puesto. Entonces, digamos, si fuera adelantado yo vería un comportamiento así. No va a ser tan parecido, ¿no? Digamos, aquí capaz cayó, de ahí ya se recuperó, de ahí el M2 siguió subiendo, algo así, por ejemplo. Entonces tú estás viendo que, digamos, aquí la roja, digamos que es el M2. Aquí yo estoy viendo que la serie está creciendo y después veo que el PIB también empieza a crecer un poco, ¿cierto? Aquí el M2 ya empezó a bajar y después estoy viendo también que el PIB empieza a bajar, Ujú. ¿sí? Después del M2 veo que está subiendo y veo también que el PIB luego empieza a subir. Aquí el PIB empieza a bajar y el M2 sigue subiendo. Claro, ahí yo digo, solo viendo el gráfico, digo, para mí el M2 es adelantado al PIB, pero obviamente hay que hacer las Exacto. pruebas. Sí, o sea, sí. Ya. O sea, con esto ya puedes tú evidenciar hasta cierto punto. Solo que lo que te da esto en ciertos casos es en dónde está la correlación máxima. Porque aquí tú dices, claro, está adelantado, pero ¿con cuánto está adelantado? Eso Claro, no en la puedes saber. correlación máxima, por ejemplo, que si le vuelves, si le La lagueas o correlación le máxima, adelantas de la digamos, serie, debería ya coincidirte con el PIB, ajá, igualito. sí. Anteriormente era adelantado. Y era adelantado unos 6 meses. Pero ahorita yo que lo he analizado nuevamente, ahorita es casi coincidente. Entonces es como que si sube el M2, es como que se incrementa el PIB, pero la correlación es baja también. Antes la correlación era más alta. Antes cuando yo usaba esta serie para otros modelos, la serie era algo de este estilo. O sea, era así y por acá. O sea, era una correlación más fuerte y era adelantada al PIB. Ujú. O sea, Sí, sí, y así solo quería más confirmar eso, porque coincidente y como una hemos hecho, correlación menos fuerte. O sea, porque claro, no hay impacto directo de todos los recursos que ingresan en el sector productivo. ujú, sí, como hemos hecho algunos de crédito PIB, entonces que en el monetario y financiero, entonces se quería solo corroborar eso de que estábamos en lo correcto, entonces, sí, es eso nomás era. Ya, sí, y todo Gracias. esto para recapitular. Entonces, digamos, aquí nosotros tenemos las dos series. O sea, esto es lo que nosotros podemos observar. Aquí, digamos, eso yo puedo verlo en tasas o sea, si bien el análisis, también para complementar lo que dijo Jim, si bien el análisis, o sea, específicamente como le ponen la metodología, se la realiza a través de ciclos, yo puedo hacerlo a nivel de tasas de crecimiento. O sea, a veces lo hacen a tasas porque para tratar un poco de entenderlo, pueden hacer a tasas de TT-1, intertrimestrales o interanuales. Yo he visto en los estudios que también utilizan con tasas interanuales que se aproximan bastante al ciclo. Entonces saca las correlaciones entre las tasas de crecimiento interanuales de las series frente a la serie de interés. Y la otra, claro, la propiamente es, claro, sacar el ciclo de estas series
y calcular las correlaciones, que me va a dar un poco más afinado lo que ya veo aquí, porque aquí ya veo, digamos, que está adelantado, pero quisiera saber cuánto, un mes, 2 meses, un trimestre, ¿sí? Dependiendo en qué nivel. Eso es lo que me va a permitir este tipo de análisis. Ya, muy bien. Perfecto, ahora sí vamos a hacer algo, algo rapidito en el R nomás, ¿ya? A ver. Para las gentes que no sepan R, no se preocupen. No es del otro mundo, pero siempre es algo bastante tedioso el tema de qué tipo de objeto requiere una función. Entonces, eso es a veces lo más complicado con lo que uno se topa, porque a veces las funciones hay bastantes foros, elementos que se pueden utilizar. Entonces, aquí yo voy a usar una base que hemos estado usando para modelar. Simplemente voy a hacer un ejercicio bastante rápido y que conozcan las funciones que yo utilizo para hacer esto. Ahorita vamos a hacerlo del PIB frente al M2. Sí, que está por aquí. ¿Dónde está? Se perdió. Aquí está. Entonces vamos a tomar estas dos series. ¿Sí? Y vamos a realizar esta aproximación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, una vez que está ya ahorita leída esa base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es seleccionar solo las series de interés. Aquí solo voy a hacer un breve gráfico para que vean cómo estaba el PIB. Esta es la serie del PIB en niveles. ¿Sí? Esto no vamos a hacer nada. Eso es trimestral, ¿verdad, Emma? Este es trimestral. Ajá. Porque claro, otro resultado podría salir del otro. ¿Y es el real o el nominal el PIB? El real. Ya. Siempre haces con el real. Digamos, si quiero caracterizar cualquier variable, no sé, import, export, o sea, debería ser en términos, o sea, sí vale hacer real nominal. O sea, es que el objetivo es como caracterizar a la serie. O sea, podrías hacer la combinación que considere. Pero más que nada lo que tenga sentido, ¿no? Dependiendo de cómo uno también ve las interrelaciones. Ujú. Sí, Por porque no ejemplo, si quiero necesariamente ver tienen que crédito ser PIB, o sea, valores cojo reales. la variable crédito, el saldo del crédito con el PIB real. Claro. Solo que como digo, dependería del interés, ¿no? Digamos, si yo estoy correlacionando qué es lo que le pasa a las importaciones de bienes de capital frente a lo que le pasa al PIB. Ahí podría comprobarlo llevándole a valores reales, o sea, digamos, usando el volumen y ver cómo es el comportamiento, o sea, ver si es por el incremento de bienes o es por un tema de precios también, para ver si le está pegando, para ver cómo se afecta. Depende un poco del tipo de modelo. Entonces, ahorita como ven, lo único que he hecho es leer la serie y graficarle solo para que le veamos, ¿sí? Ahora, aquí hay una librería que se llama MFilter. Esta librería en realidad es la que tiene todos los filtros. La gran mayoría. El 80% de los filtros que se usan. Está el Cristiano Fitzgerald, el Buster King, el HP. Entonces, en esta vamos a detenernos un ratito. ¿Sí? Donde lo que vamos a hacer es... Aquí no se asusten de los for ni de la programación. Solo entiendan las funciones, porque esto estoy haciendo para toda la base. Ya verán. Aquí un poco lo que estoy haciendo, y aquí nuevamente voy a citar ese paper, porque en ese paper hicieron un análisis dinámico para el tema del filtro de Hodrick-Prescott. El filtro de Hodrick-Prescott es uno que se utiliza bastante a nivel mundial, pero los parámetros estimados que se manejan, y para eso le voy a poner aquí sobre en el head, son los de Estados Unidos, que son los parámetros asociados a la frecuencia de la serie. Entonces ya va a depender de la frecuencia de la serie. Y los parámetros que se manejan a nivel de Estados Unidos, que son los que a veces están por default, son de 100 para series anuales, de 1600 para series trimestrales y de 14400 para series mensuales. Sin embargo, en el paper que hicieron para Ecuador, lo que lograron es estimar estos parámetros. ¿Cuáles serían los parámetros más adecuados para tener una serie más suavizada? ¿Sí? Eso es un poco lo que se hizo de ejercicio. Entonces, aquí vamos a hacerlo con el valor por default. En esto es lo único que necesitamos que se enfoque. ¿Sí? Vamos a hacerlo por el valor por default, que es esta frecuencia de 600. ¿Sí?
aquí le voy a poner que sí tenemos un tema de drip dentro de la serie. Y lo único que necesita este comando es netamente la serie como tal, ¿sí? Entonces aquí está mi serie. Esta va a ser el PIB en realidad. Todo lo que está dentro en realidad solo es para acceder a los objetos, pero es del PIB, ¿sí? Entonces sería el PIB y esta sería la una especificación. Ahora, el paper para Ecuador nos da para generar lo que se conoce como un filtro de doble mando, igual con el Coderic Presco. O sea, aquí sacan con una frecuencia de alta frecuencia para eliminar los movimientos bastante de muy corto plazo y los movimientos de largo plazo. Y entre estos dos elementos se calcula un ciclo como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya estaría directo. Para, en cambio, este ejercicio que hacemos de lo que se aplica en el paper, aquí en lo que se hacen es restar estos dos ciclos, el de alta frecuencia y el de baja frecuencia, para obtener un solo ciclo, ¿sí? Si yo le corro, creo que no, sí sobrevivo. No, no muere. Sí, parece que sí. Sí está. Entonces, este es el proceso de lo que mencionamos, del filtrado. Aquí vamos a tener dos elementos, ¿sí? Vamos a tener dos elementos. Y solo para que un poco les vean, vamos a hacerle, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Algo falló? Ah, se produjeron NAs en algunos. Sí, eso no importa. Porque hay series que tienen otros periodos de tiempo. Muy bien. Entonces, al final nuestro interés una vez que obtenemos esto es, en realidad va a ser solo sacar el ciclo, ¿sí? O sea, obtener este ciclo de la serie. Este sería el ciclo del PIB. Pero con esta metodología, con la una metodología, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar con todas las metodologías. Lo mismo para el M2, ¿sí? Aquí estoy poniéndole solo eso. Me gustaría solo mostrarles un momento este de aquí. Pero con el PIB, voy a dañarle un rato esto. Voy a coger el PIB no tiene estos valores, así que no hay ningún problema. Solo para indicarles algo. Listo. Bien, entonces vamos un rato, solo en mostrarles esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos al interior? En realidad lo que nosotros vamos a obtener es, tenemos nuestra serie como tal, que es, en este caso es el logaritmo de esta serie. De esta se saca una tendencia, ¿sí? Esto también se aplica para lo que hacen en el IDEA. O sea, sacan una tendencia y un ciclo, ¿sí? Pero con otro mecanismo. Entonces aquí tenemos la serie original del PIB, este es el ciclo, y la diferencia entre estas dos es lo que tenemos aquí, que es este componente simple, el ciclo, ¿sí? Eso es lo que estamos obteniendo. Solo era para mostrarles eso. Ahora, lo que voy a hacer es tomar de esta base como el PIB y el M2. Esos van a ser las variables de interés. Ahorita solo voy a coger esas dos para ejemplificar. Mi variable Y va a ser el PIB, en la que voy a ver la relación, y la otra variable con la que voy a comparar es el M2, pero estoy tomando ya solo de mi base de ciclos, ¿sí? O sea, toda mi base que yo tenía al inicio le convertí en una, le calculé los ciclos y de ahí solo estoy cogiendo la que me interesa. ¿Ya? Ya. Estos elementos es para un tema gráfico, así que no se preocupen. Aquí lo único que voy a hacer es agregar estas a una sola base. Lo que crea esto, más de esto, y más de la variable de tiempo para hacer unos gráficos chéveres. Ya, ahora sí vamos a la parte clave. Lo que yo quiero sobre todo que ustedes se queden en la mente es cómo se hace este proceso. Le escribimos los datos, estimamos el filtro de la serie, accedimos al filtro de la serie, ¿sí? En cualquier objeto de R, para acceder, siempre pueden ver los elementos dándole name. Y aquí miren, está ciclo, tendencia. Entonces, ahorita yo estoy cogiendo el ciclo nomás, que es lo que estoy guardando en todos los elementos. Miren. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo los ciclos de mis series, que ya tenemos aquí, vamos un poco a ver.
lo que es lo que decía un poco lo que mencionó Diego, que era para ver un poco, en la serie yo cuando grafico ya veo cómo están, si están relacionados o no relacionados, ¿sí? Pero en un momento, y entonces aquí estaría. Aquí estaría graficando el comportamiento de esas series, pero aquí estoy graficando los ciclos, no la serie, ¿no? En la serie vamos a ver ya que hay esos adelantos, pero aquí también podemos ver eso a manera del ciclo. Aquí estaría el PIB, que es la serie que calculamos anteriormente, que es la misma que graficamos. Y aquí tendríamos, a ver, sí, y aquí tendríamos por otro lado el M2, para que le vean cómo es el comportamiento. Como le ven, sí va bastante de la mano y es bastante coincidente, al menos en ciertos periodos. En otros sí es más adelantado. Cae primero el uno, después el otro. Entonces ya vemos como esa interrelación entre esas variables. Ahora, ahorita esto es lo que ya estoy viendo a nivel de ciclos. Y aquí viene un poco el análisis de las correlaciones. ¿Sí? O sea, en Excel también se puede hacer, pero ahí tocaría ir desplazando y calcular varias correlaciones. En el R es bastante rápido. Simplemente es una línea que va a ser el comando CCF, que es Cross Correlation. Pero lo primero que vamos a ver es un gráfico, ¿sí? De nuestra serie X y nuestra variable Y, que es el PIB.